Yo sé que todo el mal, manchas que en mí están, se terminarán por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Con mis ojos hoy quiero contemplar tu faz, conocer tu amor y crecer en ti. Renueva mi pensar, enséñame de tu gran verdad cada día más, por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Pues quiero recibir, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Feliz sábado, hermanos. Madre mía, impresionante, ¿no? Esta voz de la niña que ablanda cualquier corazón. Pero es que me encantó. Así que Alice, hay que ficharla para el coro, pero ya, porque si no, se nos escapa. Bueno, que canta mejor que algunos mayores, ¿eh? Bueno, también muchas gracias por la historia. La historia va un poco también en el... bueno, vamos a ampliar un poco, de hecho, la historia de los niños, ampliar también el sentido de la obediencia, a ver si nuestro personaje fue obediente o no. Ahora es una historia para los mayores. Así que con la ayuda de Dios vamos a abrir todas las Biblias, y si no lo vamos a poner aquí en la pantalla, en Lucas capítulo 15. Y cuando digo Lucas capítulo 15, ¿de qué podría hablar?
¿Qué hay en Lucas capítulo 15? Hay 3 parábolas. A mí me fascinan las parábolas y voy a hablar de una de estas 3 parábolas. Hace poco he predicado un viernes que he predicado sobre la parábola de la moneda y hace tiempo la parábola de la oveja. Y ahora voy a predicar sobre la parábola del hijo pródigo. Y digo yo os pregunto, conocemos todos la parábola esta, ¿no? ¿Qué podíamos sacar una enseñanza nueva, por ejemplo? ¿Podíamos sacar una enseñanza nueva a raíz de todos los sermones que hemos escuchado y de todo lo que hemos leído y que también lo que hemos visto, lo que hemos escuchado en la iglesia, tanto en internet como también en la iglesia? ¿Habrá alguna enseñanza nueva sobre la parábola del hijo pródigo? Yo creo que sí. ¿Sabéis por qué? Porque yo creo que la Biblia es tan maravillosa que en función de la temporada que tú te encuentras, repasando o volver a leer lo mismo que tú ya conocías, pero te recibes un mensaje diferente, ¿no? Te alimenta de otra forma. Y a mí me encanta porque las parábolas se pueden hacer sermones diferentes con muchas enseñanzas diferentes. Y aún así, el que quiera hacer un sermón también encuentra una enseñanza nueva. Bueno, vamos a ver de lo que trata la parábola. La parábola se encuentra en capítulo 15, el versículo 11, que dice lo siguiente. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Es una parábola que Jesús, en este caso, ¿a quién se manifiesta? ¿Quién era el público que escuchaba las parábolas de Jesús? Los fariseos, los publicanos y los pecadores, para llamarlos de esta manera, pero la multitud que seguía a Jesús, sobre todo los fariseos, lo seguía ¿con qué? Con la intención de pillarlo en algo, ¿no? Y entonces Jesús, conociéndolos y conociendo también lo que tenía por dentro, le cuenta esta parábola. Y dice que un hombre tenía 2 hijos y que el menor de ellos le pidió a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Qué puede significar eso? En épocas anteriores o también ahora y sobre todo en los tiempos de antes, eso significaba una rebeldía por parte del hijo. Porque ¿cuándo se repartían los bienes? ¿Cuándo se reparte algo? Efectivamente, cuando el padre fallece es cuando se reparten los bienes. Pero en este caso, el joven nuestro dijo, mira, papá, yo veo que tú vas a vivir eternamente. Yo quiero disfrutar de lo que tengo, de lo que me vas a dejar, pero disfrutarlo en un tiempo que se puede disfrutar, no a partir de los 70, 80 años, cuando ya no los puede disfrutar. Y entonces se puso un poco rebelde y dijo, pues quiero que me des mi parte. Y me extraña un poco porque el padre, ¿cómo contestó a raíz de esta rebeldía? Porque también era una vergüenza a la parte de la familia, porque en los tiempos de antes, en los Deuteronomios, vamos a buscar, el padre tenía otra opción con el hijo. ¿Sabéis cuál era la opción del padre? Con un hijo que era rebelde y no se comportaba y no escuchaba. ¿Cuál? No, desheredar no, eso también, pero algo más pasaba. Y vamos a buscar porque, mira, es algo nuevo que aprendemos, ¿no? En Deuteronomios creo que es. Sí, lo tengo yo aquí, pero es que esta Biblia es tan grande que no me deja doblarla. En el capítulo 21 vamos a ver cuál era la solución o cuál era la otra opción que el padre tenía con un hijo rebelde. Un hijo que se ponía un poco pidiendo algo que no le pertenecía hasta su tiempo. Y dice lo siguiente en el versículo de Deuteronomios capítulo 21 con el versículo 17. Al hijo al que no ama reconocerá el 18. Si alguien tiene un hijo contumaz y rebelde que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y que aún castigándolo los obedece, su padre y su madre lo tomará y lo llevarán ante los ancianos de la ciudad y la puerta del lugar donde vivía, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo matarían directamente, le tiraban piedras, ¿no? Este padre tenía ese derecho. ¿Y acudió a su derecho o no acudió a su derecho?
Y a raíz de eso, volvemos al capítulo 15, vemos que el Padre nuestro de aquí, de la parábola, no acudió a ese derecho, que era un derecho que podía ampliar tranquilamente, sin ningún remordimiento, porque está basado en una ley que tenían en esos tiempos. Y entonces el Padre hizo una cosa muy importante, que si volvemos a leer el versículo, dice lo siguiente: y les repartió los bienes. ¿Cómo que les repartió los bienes? Si fue solamente un hijo que pidió los bienes. ¿Por qué les repartió los bienes? Porque vamos a ver que este Padre nuestro, en su amor, también actúa en su justicia. Porque actuando de esta manera, con el amor que le tenía al hijo, le repartió los bienes, pero también la ley en esos tiempos era que primero tenía que recibir ¿quién? El primogénito, para que después pueda recibir el otro. Y entonces él, siendo justo, también llamó al otro y les repartió los bienes en este caso. Bueno, hasta aquí todo claro, ¿no? Y dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pues bueno, tocó un hijo duro, ¿no? Rebelde, y después de rebelde tampoco un poco necio. Porque una vez que recogió la parte suya, ¿qué dice el versículo? ¿Qué hizo? Lo juntó todo. ¿Qué significaría juntar todo? ¿Cuál era los bienes o cuál era su parte? ¿Qué podía repartir el padre en esos tiempos? ¿Dinero? ¿Una tarjeta bancaria? No. Entonces le tocaba no sé cuántas parejas de animales, tierras o semillas, depende de lo que tocaba. Y él quería disfrutar la vida, no podía marchar con las ovejas y las vacas con él. ¿Y entonces qué hizo? Las juntó a todos, como que las puso a todas en el mismo sitio y las vendió. Yo pregunto ahora, ¿quién creéis que podría haber comprado esos bienes del hijo? ¿Alguno que es un poco aprovechador y está ahí con la oferta? ¿Quién creéis que podría haberlo hecho? La Biblia no lo dice, pero quiero pensar, porque es mi sermón, que también el hijo mayor estuvo ahí un poco a la espera a ver lo que va a hacer el hijo, o si no, alguien de la propia familia. No creo que se fue a otra ciudad, porque no podía ir a otra ciudad. Y yo me imagino que las otras familias no le compraban por el respeto al padre, digo yo. Y entonces pienso yo que podría haber, bueno, juntándolo todo de una manera, una oferta. Siempre hay gente que está siempre ahí esperando a la repesca y cuando sale la oportunidad, pues ahí estoy yo, si te vale bien y si no, pues muy bien. Y entonces este hijo, que fue un poco necio y también un poco con desesperación en vivir la vida, pues los vendió a un precio bastante fácil. Y una vez que llegó, y una vez que lo juntó todo, se fue, dice la palabra, a una ciudad lejana, una provincia apartada, y ahí desperdició todo. No es solamente que era rebelde, no es que era un poco necio en el tema de los negocios, pero también era un poco faltoso, porque para un israelita que salga de su propia providencia y que se vaya a una ciudad, ¿qué podía representar eso? Porque ¿qué hacían los israelitas, los judíos, cuando volvían de las tierras gentiles? Se limpiaban los pies para no traer tierra sucia de otros pueblos. Y en este caso, nuestro hijo, como que Jesús en este caso, está poniendo esta parábola para poner a un límite muy fuerte a los fariseos, a los que los escuchaban. Porque se marchó a una ciudad que era una ciudad gentil, no era una ciudad del pueblo. Porque si no, ¿cómo podía disfrutar esta vida? No te puedes marchar a disfrutar la vida en tu propio pueblo, porque ya te conoce todo el mundo. Y seguramente él quería disfrutar la vida de una manera diferente de lo habitual de la iglesia, como un poco ir de karaoke sería lo más suave decirlo, ¿no? Pero bueno, dice, se fue a otra provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Aquí podemos sacar una enseñanza, que tener cuidado financieramente, no gastar el dinero, porque una vez que se gasta el dinero, ¿qué llega? Llega el hambre. Y entonces no es una buena enseñanza, porque seguramente también es verdad que por mucho dinero que tengas, la palabra dice que en esta ciudad vino una gran hambruna.
Entonces, por mucho dinero que tengas, cuando falta de todo, ¿te ayuda en algo? No te ayuda en nada porque no tienes nada para comprar en ese sentido. También vemos que una vez que lo malo vino cuando tú acabaste lo bueno. Es también un principio también en la historia de José, que hay tiempos buenos, pero que también hay tiempos malos. También es un principio donde tenemos que saber sabiamente que tenemos que orar, porque siempre va a llegar algo que lo bueno se va acabando. Y entonces cuando se le acabó la parte buena, comenzó a pasar necesidades. Necesidades como que, vamos a seguir leyendo. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para apacentar cerdos. Bueno, tenemos a un hijo judío que fue rebelde. Pidió al padre como, padre, quiero que mueras, o ya no quiero vivir en tu compañía, quiero que me das mis partes. Después se marchó a una ciudad gentil, fuera de su propio pueblo. Y ahí gastó el dinero de una forma, a su manera, decimos de esta forma. Y una vez que gastó el dinero, se acercó a quién, dice. A un ciudadano. ¿Para qué? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su labor una vez que acabó todo el dinero? ¿Cuidador de qué? De cerdos. Y ahora ponemos un poco en el personaje. ¿Qué podía tocarle más el corazón o como si fuera dolerle el corazón al padre? Hasta los cerdos. ¿Qué significaban los cerdos para un judío? Eran impuros, era algo que ni lo tocaban. Y en este caso vemos que él llegó a ser uno que los cuidaba directamente. Yo quiero sacar una enseñanza con respecto a la hambruna que vino y a los tiempos malos que pasaron. En este caso, dicen que cuando tú estás pasándolo mal, también la inercia que tenemos de uno es animarse a ¿qué? ¿A algo bueno? Es animarse, ¿a qué se animó él? A un ciudadano. Es animarse a algo peor todavía. Porque él fue perdiendo de nivel, fue humillándose de una manera hasta llegar a tocar fondo. Porque ¿qué era más bajo de eso? De trabajar y de limpiar y al final llegar a comer lo que comían los cerdos. Y entonces se fue desgradando, para decirlo de esta manera, porque en los momentos cuando tú estás pasándolo mal, la tendencia que tenemos es arrimarnos un poco también a algo malo. Y aún así, yo no sé la hambruna que pasemos algunos de nosotros o cuál es el momento nuestro. A lo mejor no es financiero, pero también puede ser en plan mental, por ejemplo, o en plan espiritual. A lo mejor nos encontramos en una situación buena, pero nos animamos después cuando lo vamos pasando mal, nos animamos a ¿qué? A coger unos costumbres malos, unas costumbres de no venir a la iglesia, a lo mejor de encontrar consuelo en el alcohol o encontrar consuelo en algo que podemos ver o algo que no se puede ver, porque él, en este caso, el hijo, nos cuesta que se gastó el dinero. Y después, una vez que se gastó el dinero, llegó a animarse, porque cuando nos animamos, a lo mejor quitando el personaje, no nos animamos a una persona, pero también nos animamos a algunos costumbres malos que podemos coger en nuestra vida. Y aquí volvemos a la parábola, dice, se fue animando a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a hacienda para apacentar los cerdos. Y dice lo siguiente, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El principio de que nadie le daba lo ubica por debajo del mendigo, porque una persona que pide a que recibe algo, ¿no? Hay gente en la calle, hay mendigos en la calle y hay personas que piden y entonces siempre como que reciben algo. Pero en este caso vemos que la ubicación de nuestro hijo, de nuestro personaje, es por debajo, porque él pedía algo, pero que no recibía. Nadie le daba. Tampoco no estaba en ninguna situación de poder pedir. Y entonces, al no recibir nada,
¿Qué dijo el versículo? Que quería llenar su vientre. Imaginaos la hambre que tenía, de que quería comer ¿qué? La comida de los cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y dice lo siguiente, el versículo 17, que es el punto culminante de la parábola, volviendo en sí, dijo. ¿Qué podría significar esta frase, volviendo en sí? Recapacitó un poco, dijo, reflexionó sobre su vida, dijo, ¿qué era yo antes y en qué me he construido? Y entonces también yo creo que recapacitó no solamente en su persona, recapacitó un poco también en dónde vivía antes, cómo se comportaba con él antes y en la situación que se encontraba. Y en la situación que se encontraba, dices tú, es normal, ¿no? Que reflexionemos o no es normal. Es normal que cuando uno se encuentra en una situación que vaya reflexionando cuál fue mi vida, qué oportunidad he tenido de vida, cuánto gasté, cuánto perdí y al final dónde me encuentro. Es normal que hagamos estas reflexiones. Es normal que hagamos estas reflexiones, pero también es normal la siguiente palabra, volviéndose en sí. Porque muchas veces nosotros nos arrepentimos de lo que nosotros hicimos. Y muchas veces como que nos da vergüenza de lo que nosotros llevamos al cabo. Porque muchas veces dices tú, pues he trabajado tanto y he gastado todo mi dinero y ¿qué dirá la gente? ¿O qué pasará con las personas que me encuentro? O las personas que han conocido en mi nivel grande y ahora en la situación que estoy. Y muchas veces nos avergonzamos y dejamos de hacer cosas o dejamos de buscar la buena gente, dejamos de buscar las buenas costumbres y dejamos de animarnos a algo que nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque solamente nos arrepentimos y solamente nos avergonzamos. Pero vemos que nuestro personaje no es que solamente se avergonzó y se arrepintió. Él hizo una cosa diferente. Que dijo, me levantaré, volviendo así, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre teniendo abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Una vez que reconoció todo esto y una vez que hizo una reflexión sobre la vida actual, ¿qué recordó él? Recordó la casa. Recordó, es como dice un libro, Mente, Carácter y Personalidad, donde él tenía la luz la última vez. Recordó el amor de la casa, recordó la casa, recordó las bendiciones y recordó qué es lo que sobraba en esta casa. Pan y comida. ¿Y quién comía? Los jornaleros. Los jornaleros eran las personas que trabajaban puntualmente para ganarse el pan y la comida de día a día. Vamos, que no eran unas personas que tal. Pero aún así, él recordó, ¿qué recordó? Él recordó el amor del Padre y solamente la manera de cómo se comportaba el Padre con esas personas. Qué bien es tener en cuenta que cuando sales fuera de un sitio o cuando por las razones que fueran la vida te lleva a pasándolo mal, a pasando por esta hambruna que todos yo creo que hemos pasado, o si no hemos pasado, vamos a pasar seguramente porque son lecciones de vida. Qué bonito es tener un recuerdo de algo bonito, de algo donde tú sí que encuentras alivio, donde sí tú encuentras una alimentación. Alimentación no solamente física como necesitaba él, pero también una alimentación espiritual. ¿Os imagináis a un hermano nuestro que se marcha de la iglesia por las razones que fuera, por la depresión o la ansiedad o por la hambruna que tiene en su vida y que se marche de la iglesia y que pase todo esto y que no tenga ningún buen recuerdo de su casa, que no tenga ningún buen recuerdo de su padre, que no pueda pensar qué hago ahora, dónde voy a volver, si ahí me juzgaban, me criticaban, me atacaban, me tiraban piedras cada 2 por 3, ¿cómo voy a volver yo en estas situaciones? ¿Os imagináis qué triste sería que uno de los nuestros querían volver y que no tenga un buen recuerdo de dónde volver, porque ahí nunca ha pasado nada bueno? O nunca he encontrado pan espiritual o algo que me alimente el alma. Pues nuestro hijo tuvo este recuerdo.
a pesar de todo lo que vivió, él tuvo este recuerdo. Y cuando uno tiene un recuerdo de algo bueno, y cuando uno tiene, a mí me ha pasado, y no lo quiero comentar porque voy a llorar, pero me ha pasado. Y tuve que marcharme a un sitio donde sí que tenía paz. Por mi mala vida, por mis malas costumbres, por lo que fuera. Pero sí que todos tenemos esta hambruna en nuestra vida. Y entonces pensé, ¿dónde encontraba yo paz? ¿Dónde encontraba yo el alimento? ¿Dónde encontraba yo el amor? ¿Dónde tenía los recuerdos buenos? Y entonces me tuve que ir para poder recuperarte. Imaginaos ahora que este hijo, una vez que se arrepintió, una vez que se avergonzó de su vida, el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, te pone en una acción. Él tuvo que hacer algo. ¿Qué dijo él después de recordar todo esto? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No es solamente que se quedó en el arrepentimiento y en la vergüenza y en lo que dirá, no es solamente que se quedó en el desánimo que tenía, en la depresión o en la tristeza o en la vida o en los sentimientos que tenía. Porque el verdadero arrepentimiento que sí que cambia a uno, es el que sigue una acción. En este caso el hijo tuvo una acción, se levantó. ¿Cuántos nos levantamos? Porque muchos recordamos, reflexionamos y nos resentimos, pero pocos nos levantamos. ¿Pero sabéis por qué pocos nos levantamos? Porque no tenemos buenos recuerdos. No tenemos, y es triste que no tenemos no tenemos buenos recuerdos, a lo mejor ni en casa, y a lo mejor ni en la iglesia, y a lo mejor ni en el trabajo, y en la situación que pasamos, no tenemos buenos en la familia, no tenemos buenos recuerdos, y no te puedes animar a algo. Y entonces lo que haces es, no puedes tener esa acción. Tienes solamente el arrepentimiento y la vergüenza, y te avergüenzas, y después vuelves a caer en otras cosas, en dependencias de medicamentos y todo lo demás, porque no tienes un recuerdo que te active, que te mueva y que digo, yo me levanto y voy a volver. ¿Dónde? Pues ahí voy a volver. Porque ahí era donde yo tenía pan y seguramente encontraba el amor y encontraba todo lo que necesitaba. Y se levantó el hijo nuestro, el personaje nuestro. Y me levantaré y iré al Padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque los pecados nuestros a veces pensamos que es nuestra vida y hago lo que hago con mi vida, porque yo soy el dueño de mi vida. Pero resulta que cuando pecamos no es que pecamos solamente contra nosotros. Tenemos una repercusión global, en este caso sobre el cielo, que se refiere al cielo, pero el cielo de una manera diferente. Pero nosotros también pecamos y tenemos repercusiones en la familia, en los hijos, en los padres, en los hermanos de la iglesia y seguimos así. Y entonces dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? No, me levantaré. Yo no soy digno, dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Él ya en su mente ya estaba haciendo, después de coger esa acción, como que estaba haciendo un plan de cómo volver y qué decir al Padre. Y me gusta eso porque estamos estudiando esto en la escuela sabática. Es como que él está diciéndolo, como de una manera al Padre se está haciendo como, papá, por favor, recíbeme como un jornalero, como el último de tus siervos. Porque no te merezco ser tu hijo. Claro, porque él ya vendió y ya recibió su parte de lo que le tocaba. Y entonces, esto es un principio muy egoístamente que nosotros hacemos muchas veces. Entonces se levantó y se fue a su padre. Y dice lo siguiente, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Me gusta ¿qué quiere decir la esperanza del Padre? Que lo vio desde dónde, desde muy lejos lo vio. Entonces la mirada del Padre siempre estaba puesta ¿dónde? En el camino de por donde fue, también por donde va a volver. El Padre siempre nos está mirando y siempre nos está esperando, porque Él sabe o Él desea que nosotros podamos volver. Y está dispuesto, en este caso, dice, a correr, a llegar antes, a encontrarse con nosotros,
Aquí la significación de correr es muy diferente de lo que podemos entender nosotros, pero él es en el sentido de que cuando el hijo este volvía al pueblo, el mismo pueblo o cualquier trabajador o cualquier esclavo de ahí tenía como más poder sobre él y a lo mejor lo podían, había un, no sé cómo se llamaba ahí en Israel, lo tengo apuntado, pero dije que no voy a utilizar el papel. Un ritual que se llamaba ritual Kesasa, que ese ritual le daba prioridad a cualquiera que entra, él siendo un esclavo, no teniendo ahora no siendo el hijo del padre, este ritual le daba la prioridad a cualquiera cogerlo y poder volver a tirarle piedras y matarlo. Y entonces el padre sabía este ritual. Y por eso se salió corriendo antes de que lo cogiera cualquiera. ¿Sabéis? Hay un dicho en Rumanía, no sé aquí si lo hay, que antes de que te encuentras con Dios te matan los santos. Es así. Él sabía que antes de que se encuentre, que entre en su casa, alguien le podía arrebatar su vida. Y le podía arrebatar su vida con derecho, porque él no significaba nadie, no era nadie en ese momento. Porque no era absolutamente nadie, porque él vendió todo. Y al final vemos que él vendió hasta sus calzados. Entonces sus calzados es cuando los calzados, los que eran descalzos eran los esclavos. Y entonces él a vender ese derecho, pues no tenía ningún derecho. Y entonces el padre sabía ese ritual y por eso corrió. Y aún así también la túnica que el padre utiliza, los padres, los ancianos, no salían corriendo porque era una vergüenza que cuando salían corriendo tenía que recoger la túnica y se veían los tobillos, las piernas. Y era una vergüenza. Y aún así el padre pasó de todos esos rituales, pasó de todas esas normativas, porque sabía que el hijo estaba en peligro de que alguien lo arrebatara antes que él lo encuentre, antes de que se encuentre con él. Porque sabía que a la vuelta de donde vas a tener los juicios de la otra gente, los prejuicios tuyos, los prejuicios de tu familia, los prejuicios de tu iglesia. Y si no tienes un buen recuerdo, jamás volvería a nadie, porque sabía lo que van a esperar, tirándole piedras con la mirada, tirándole piedras con las palabras y tirándole piedras de cualquier manera. Y el padre sabía esto y por eso corrió hacia él y le dice, no soy digno, le diré, padre, entonces levanté y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y movido por misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y lo besó. Qué bonito. ¿De dónde venía él? ¿De dónde venía él? De los cerdos. ¿Y quién lo besó? No es que lo tocó. No es que le tocó y lo abrazó. A pesar del abrazo, también lo besó. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué momento lo limpió, por ejemplo? ¿En qué momento lo dejó puro? ¿En qué momento lo preparó? En ningún momento. Fue tal cual. Tal cual se tiró sobre él, lo abrazó y le besó. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Y justo en ese momento el padre interviene y dice, le dice a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. El plan que él tenía, y decir al padre, por favor, no soy digno de ser tu hijo, hazme como un esclavo o un jornalero tuyo. El plan que él tenía, él no pudo poner en aplicación. ¿Por qué? Porque el padre ya cambió. ¿Sabéis cuál que me gusta aquí? Es la regla del padre cuando él le pidió su herencia, ¿cuál fue? Te doy lo que tú recibes, todo lo que tú me pides. Y también cuando uno vuelve a casa, como que nos pasa, y hablo personalmente, me pasa muchas veces cuando siento que tengo un trimestre malo y me toca la Santa Cena, digo, ya, no voy a coger la Santa Cena porque he tenido un trimestre un poco descuidando y no soy digno de coger la Santa Cena. Como que yo mismo me autocastigo. Y muchos de nosotros nos autocastigamos en nuestros pensamientos, en nuestros qué dirá, en nuestras noches nosotros mismos nos autocastigamos pensando que no somos dignos,
que perdonaría a Dios o no perdonaría a Dios, mi vida, la vida que yo llevo, cómo sería delante de los hermanos del Padre, de Dios. Y nosotros mismos queremos que nos autocastigamos y seguimos un plan. Pero me gusta cómo actúa el Padre. ¿Cómo actuó el Padre? ¿En qué momento lo castigó? ¿En qué momento, no sé, en qué momento no lo recibió? No, ¿cómo actuó el Padre? ¿Estás en mi casa? Pues yo te recibo de esta manera. Te recibo con lo que tú eres. Y no es lo que tú eres, porque en ese momento no era nadie, porque él perdió los calzados, perdió todo. Pero el Padre vemos que le da la oportunidad y lo va restaurando otra vez. Poco a poco le está poniendo todo en su sitio, la ropa, el anillo, el calzado y hasta la comida. Como que el Padre lo quiere restaurar. ¿En qué momento lo juzgó? ¿O en qué momento pidió perdón el Hijo? ¿O en qué momento le dijo el Padre, te perdono, Hijo, por todo lo que tú has hecho, yo te perdono? ¿En qué momento? En ningún momento. Y entonces, ¿cuántos pensamientos y cuántos prejuicios tenemos nosotros? Y vemos que a Dios todo esto no existe, porque Dios está dispuesto a recogerte de la manera, antes de limpiarte. ¿Cuántos de nosotros decimos, bueno, yo no me voy a bautizar porque primero tengo que poner en orden mi vida? Yo no puedo hacer eso porque primero tengo que hacerlo. No, cuando voy a ser santo de verdad o cuando voy a ser justo, pues sí, que en ese momento sí puedo actuar. Pero no, Dios vemos que no esperó ni lo limpió y aún así lo abrazó y lo besó y lo tocó. Y lo fue restaurando poco a poco. Porque Dios nos quiere restaurar porque Él, ¿qué dice en la Biblia? Él, ¿cuándo nos quiso Él? ¿Desde cuándo nos quiso Él a nosotros? Desde antes nos quiso Él. Todo se trata de Él. Todo se trata de Dios. No somos nosotros. No es nuestro poder. No es nuestro poder. Nuestro poder es arrepentirnos, pero levantándonos y volviéndonos en sí. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque una vez que nosotros hacemos esto, el recibimiento del Padre es totalmente diferente. Es muy diferente de lo que nosotros nos esperamos. Y muy diferente de lo que los hermanos también nos pueden esperar. Y me gusta que después de poniéndole la ropa, el mejor vestido, poniéndole el anillo y el calzado en sus pies, como que le está restaurando los calzados que no eres un esclavo, el anillo que tienes autoridad, el vestido y todo eso. Después dice a los siervos, traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Podemos ver un principio muy importante. Porque él dice lo siguiente, este hijo mío era muerto. Murió el hijo. Una vez que él se salió de la casa del padre, ¿qué dice el padre? ¿Cómo era? Una vez que te sales y una vez que te apartas de Dios, más te vale tener mucho dinero para no sentir las hambrunas. Y aún así, si no son hambrunas financieras, seguramente son hambrunas depresivas, hambrunas de corazón, hambrunas espirituales, hambrunas de pensar o hambrunas familiares, siempre van a ser hambrunas. Aún así no siendo hambrunas financieras. Pero aún así, por muy bien financieramente que estás, en los ojos de Dios, tú eres un hijo muerto. Porque lejos de Dios, al final acabaremos muriéndonos todos, pero unos morimos por salvación y otros morimos por dormir para siempre. Y vemos que lejos del Padre y lejos de su casa, ¿podemos disfrutar? Sí, y cuanto más tenemos, podemos disfrutar más a lo largo, pero siempre vamos a pasar hambrunas. Pero podemos ver que podemos disfrutar, pero no podemos disfrutar para tener vida eterna, porque la vida eterna la tenemos ¿dónde? Dentro de la casa del Padre. Es ahí donde tenemos la vida eterna. Eso no significa que no vamos a tener que pasar por cosas, pero aquí tenemos garantizado que ya tenemos vida, que la vida se encuentra aquí. Y lejos de esto y fuera de esto, ¿qué se encuentra? La muerte. Y entonces me gusta que dice, muerto era y ha revivido. Se había perdido y se ha hallado.
estamos finalizando porque no da tiempo para hablar del hijo mayor, pero muchas veces yo me he preguntado y me gusta porque la parábola habla de dos personajes. Bueno, habla de tres, pero son dos personajes prioritarios. El hijo que se fue y el hijo que estaba dentro de la casa. Y entonces yo quería preguntaros a cada uno de ustedes, no os quiero poner un aprieto en decir en voz alta, pero ¿cuál de los dos os gustaría ser? No contestar, porque no os quiero poner en un aprieto, pero pensarlo un poco. Sí, sí, dilo, no pasa nada. Amén. Lindo intro. Pues muy bien, que Dios te bendiga. Amén. Bonito testimonio. Está bien que te animas a buenas personas y que te vayan guiando. Es una responsabilidad a partir de ahora también. No sentís así el peso, pero es una responsabilidad. Muy bien, pues que Dios os bendiga a todos. Qué bonito testimonio. Y tiene razón él. Al final, muchas veces esto lo enfocamos como siempre lo hemos enfocado. Yo he vivido enfocándolo de una manera mal, porque siempre malo era el hijo pródigo. Pero resulta que el hijo pródigo, para darse cuenta de lo que realmente pasó en su vida, también tuvo que salir de casa para encontrarse en esta situación. Porque cuando uno se encuentra en esta situación, también tiene una posibilidad de cambiar el corazón, cambiar los pensamientos y tener una transformación. ¿Por qué? Para poder recibir la gracia de Dios. Porque de eso se trata, recibir la gracia de Dios, porque es un regalo. No porque, como bien ha dicho el chaval, el hijo mayor pensaba que es merecida por lo que estaba haciendo en la casa. Y porque lo que estaba trabajando, y que tantos años te estudié, y que tantos años te seguí, y que tanto, y es algo que lo merezco, y por eso le tenía envidia. Pero el hijo pródigo realmente entendió que esto es pura gracia y que Dios nos ha querido desde el principio, y que todo se trata de Él. Pues entonces, vamos a concluir con eso. Pensar en también lo que dijo él. El hermano mayor no entró en la fiesta. Y aún así el padre tuvo que salir por él también. Salió por uno y salió por el otro. Entonces los dos eran en la misma situación. Pero uno estaba dentro, estaba en la vida, y el otro, estando toda la vida dentro de la casa, ahora estaba fuera de la casa. Por sus pensamientos y por lo que él tenía dentro. Es otro sermón, pero me gustaría enfocarlo de esta manera, que dentro de la casa, la vida y la salvación está dentro de la casa, y que nos ayude Dios a tomar la buena elección de entrar a la fiesta que Él nos llama. Amén.